Lo que estamos haciendo, estamos viendo el modelo de informe de auditoría con indicios de responsabilidad. Y lo que más estamos viendo es la parte penal. Y entonces estamos viendo una guía para la elaboración de informes con auditoría con indicios de responsabilidad penal. Ya, esta es la evolución histórica de los informes. ¿Ya? La que estamos viendo es esta, la guía, que está abrogada, pero como modelo es aplicable y sirve como modelo para hacer auditorías con indicios de responsabilidad. Es decir, lo técnico, si bien se ha abrogado y ha habido algunas modificaciones en el 2019, pero la estructura prácticamente se mantiene lo mismo. Y a lo que vamos a ver hoy día, además de hacer un repaso con indicios de responsabilidad, vamos a ver lo que es el informe o cómo se hace el informe circunstanciado, que es el camino corto para hacer informes con responsabilidad penal. Esa es la evolución. Entonces hemos visto la estructura del informe. Cuando hablamos de indicios de responsabilidad hay tres tipos de informe. Esta parte, en la anterior clase hemos visto solamente los informes preliminares. Ya vamos a mencionar el informe ampliatorio y el informe complementario. Entonces hay tres tipos de informe que sale de un informe con responsabilidad. Ya el informe preliminar la auditoría y identificamos responsabilidad. El informe ampliatorio es cuando se amplían personas o se amplían cargos, contravenciones, tipificación, más delitos, se amplía daño económico, más partícipes. Entonces, bajo esas circunstancias, se hace otro informe ampliatorio que es muy similar al preliminar. Esto es como si fuera el preliminar. Ya, y ese preliminar tenemos que sacar después un informe complementario. El informe complementario se hace cuando presentan los descargos. Se evalúan los descargos y el auditor tiene que realizar un informe complementario. Ahí se ve si se ratifica, se modifican las responsabilidades. Entonces, lo que estábamos viendo ya era el informe preliminar. El contenido del informe preliminar es un contenido o una estructura lógica aplicable a lo que es otro tipo de auditorías que no sean estados financieros. Y tenemos el encabezado que hemos visto con ejemplo, cuatro partes hemos visto, ya que y podríamos adicionar una opinión legal y una opinión técnica. Y podríamos tener ya no cuatro partes. Este es parte 1, resultados del examen parte 2, conclusiones y recomendaciones. Antes de las conclusiones podríamos introducir dos partes más. Ya lo que es la opinión legal, o lo podemos meter dentro del trabajo realizado o el resultado del examen. Opinión legal y algún criterio o informe técnico. Informe técnico. Depende del tipo de auditoría o si la auditoría requiere. Entonces podríamos añadir dos puntos más o dos elementos. Pero esta es la estructura. Prácticamente la estructura son 4 puntos. 4 puntos que deberían contener, y si lo separamos la opinión legal, 5 puntos. 5 puntos que debería contener el informe con responsabilidad preliminar. Ya esa parte hemos visto modelos, ya están prácticamente los modelos. Ahí está con ejemplos, eso ya está colgado en el YouTube, se ha mejorado, se ha ampliado. Ahora veamos el contenido del informe ampliatorio. En el informe ampliatorio es muy similar al informe de responsabilidad, preliminar. Es lo mismo. En pocas palabras, estamos complementando el informe, el preliminar, con la misma estructura del informe preliminar. Entonces, si hemos visto eso, no hay mucho que repasar. Va a tener unos antecedentes, sí, va a tener algunas variantes en los antecedentes. Tiene que mencionarse que es un informe ampliatorio de producto del informe preliminar y tal. Ya esa es la partecita que cambia, no es que control C y control V. Resultados del examen, conclusión y recomendación. Es lo mismo que el informe preliminar, porque esto va a pasar, esto tiene que pasar a proceso de aclaración. Entonces, esto es lo mismo, va a ir a proceso de aclaración.
Entonces, ese es el procedimiento que va. Entonces, el informe ampliatorio es lo mismo. ¿Cuándo se hace el informe ampliatorio? Cuando se incrementa el importe del cargo. Por diferentes conceptos se determinan nuevos involucrados, es decir, en el informe preliminar había establecido 5 responsables, pero habían sido 7, entonces a esos 2 tengo que ampliar a esos 2 en el informe. El informe ampliatorio debería adecuarse al contenido mínimo del informe preliminar, es lo mismo que el informe preliminar, su estructura y su contenido. Entonces, ¿cuándo se hace? Cuando hay otros involucrados, se modifica el cargo, el importe. Podría ser exclusivamente por eso y además por la tipificación. Es decir, cuando se amplía una tipificación. Yo saqué el tipificación. En el informe preliminar saqué 2 delitos, pero resulta que al revisar el informe preliminar me doy cuenta que no son 5 delitos. Entonces, por esa circunstancia también tengo que hacer un informe ampliatorio y para que presenten sus descargos de esos delitos que se los están haciendo responsables a los involucrados. Entonces, en 3 circunstancias se hace el informe ampliatorio. Ahora, después de que presenten sus descargos los involucrados, auditoría lo que hace es un informe complementario, es el camino largo. Y en este informe complementario tenemos, después de que ellos presenten sus descargos, tenemos que analizar cada uno de los descargos y emitir un informe. ¿Cuál es el objetivo del informe? Para establecer si se ratifica del informe preliminar las responsabilidades o se modifican o se levantan las responsabilidades. ¿Y cuál debería ser el contenido? También es un contenido, una estructura lógica y coherente. Ya esto se hace en versión pública porque en versión privada no hay necesidad de hacer este informe complementario. Ya vamos a ver el procedimiento, cómo puede ser en versión privada y en versión pública. El encabezado es parte del informe, de la estructura, igual va a tener un encabezado. Va a tener antecedentes, después los antecedentes que viene de un informe preliminar que se ha llevado a proceso de declaración. Tenemos que evaluar todos los descargos que han presentado los involucrados, involucrado por involucrado. Si son 5 involucrados, de esos 5 tenemos que describir todos los descargos que ellos han ido presentando. Ya vamos numerando, fojas, informe tal, legalizado, en fotocopia legal, simple, legalizada y todo ese tema. Entonces describimos todos los descargos que presentan los involucrados. Después de que señalemos de todos los documentos que están presentando como descargos, lo que hacemos es un tercer punto, es evaluar los descargos. Entonces, estos descargos, en base al informe preliminar, lo que hacemos es evaluar y emitimos, yo personalmente emito conclusiones individuales por cada involucrado. ¿Sirven o no sirven sus descargos? ¿Y en qué se modifica? Entonces, hago una conclusión de unas 3 líneas. Después de evaluar, entonces evalúo cada descargo, en qué consiste, cuál es el análisis, cuál es el criterio y todo ese tema. Entonces hacemos una evaluación de los descargos. Una vez que terminamos la evaluación de los descargos, nuevamente pedimos opinión legal. Podríamos emitir la conclusión o directamente pasarle con toda la evaluación y las conclusiones individuales que se ha hecho que no se aceptan los descargos o sí se modifica. Con todo eso ya los abogados también pueden dar un criterio legal, una opinión legal, o también se llama criterio legal. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, emiten un criterio legal, ellos también van a decir no aceptan o aceptan, y lo mismo, y vamos a tener una conclusión, general del trabajo. Y en esa conclusión vamos a establecer, primero, se ratifican las responsabilidades o se modifican la responsabilidad. Se puede modificar la tipificación, se puede modificar el daño económico y se pueden modificar los involucrados. A eso se refiere, esos 3 aspectos también hay que manejar. Modifican o se levantan, no hay responsabilidad.
Ya después de que presenten sus descargos nos damos cuenta que no había responsabilidad, que estábamos equivocados como auditores. Ya en función de esa ratificación, de esas conclusiones, también hacemos la recomendación. Si se ratifican, mandamos en las recomendaciones, tenemos que mandar ¿a qué? A la autoridad para el proceso de investigación, a la autoridad legal, para que remita al Ministerio Público. Ese sería el camino cuando se ratifican. Cuando se modifican, igual, se manda a la autoridad legal y se manda al Ministerio Público. Cuando se levantan, ya no, ya es diferente el terminado, la recomendación, podría ser un archivo de obrados, ya que la auditoría cesamos con esto. Esto no es lo ideal, ¿no? Si hacemos una auditoría forense o una auditoría con índice de responsabilidad, no es lo ideal llegar a esto, ¿no? Porque si tú ya has hecho tu relevamiento de información, tu planificación, has establecido ciertos indicios de responsabilidad, entonces todo ese trabajo has hecho mal. Entonces 2 años o 3 años has hecho mal y que te podrían hacer hasta responsabilidad por haber hecho un mal trabajo. Y entonces no es lo lógico que termine en archivo de obrados. Tiene que terminar en la identificación, debería terminar, pero puede haber algunas excepciones. Puede haber algunas excepciones, pero no es lo regular, no es lo normal. Entonces, con eso terminamos el informe complementario y fin de la auditoría especial con indicios de responsabilidad penal. Haciendo en resumen el procedimiento. A ver, ¿qué tenemos primero? Inicia el proceso de auditoría. Ya, pero el proceso de auditoría en responsabilidad penal y en auditoría forense tiene su particularidad. Eso vamos a ver ya en la siguiente clase. Vamos a terminar hoy día informes. Entonces, iniciamos el proceso de auditoría. Si establecemos responsabilidad preliminar o indicios de responsabilidad, primero solicitamos un informe legal. Primero tenemos un borrador acá. Tenemos un borrador, solicitamos informe preliminar, un informe legal. Nos ratifican que sí hay responsabilidad y sacamos el informe preliminar. Tenemos el informe preliminar. Ese informe preliminar se lleva a proceso de aclaración. Después del proceso de aclaración, evaluamos los descargos. Ya podría haber informe ampliatorio, como ven acá en la diapositiva. Y evaluamos los descargos. Después de evaluar los descargos, mandamos a criterio legal nuevamente, solicitamos opinión legal. Emitimos acá, en el interín, emitimos un informe borrador igual. Ya tenemos un informe borrador. Antes de sacar el informe en limpio, aquí también tenemos un borrador. Ya antes de cualquier informe en materia de responsabilidad penal administrativa, se antecede, y en todos los informes, hasta en la auditoría financiera, se tiene primero un informe borrador. No se tiene directo el informe en limpio, porque primero se valida. Pero en este caso, primero se solicita, en materia penal, primero se solicita opinión legal. Entonces tenemos el informe legal, con el informe legal terminamos el informe complementario. Dependiendo del informe legal de los resultados, podría ser un resultado archivo de obrados, hemos visto, ¿no? Pero si hay responsabilidad, se ratifica la responsabilidad, se remite a la autoridad legal para que la autoridad legal realice el memorial de denuncia o de querella y eso lo remita al Ministerio Público. Y ahí ha terminado el trabajo del auditor. Sí podríamos ser convocados al Ministerio Público a declarar, sí, como, eh, como, eh, como testigos, como peritos, ¿no? Como peritos, porque nosotros hemos hecho este trabajo. Entonces, cuando hacen ellos el memorial, los abogados tienen que casarlo al informe de auditoría, al informe preliminar, al informe complementario y al legajo de pruebas. Todo eso tiene que ir junto al memorial, tiene que mencionarse en el memorial y tiene que irse al Ministerio Público para el proceso de investigación. Ese es el proceso de auditoría. Este sería el proceso de auditoría especial con indicios de responsabilidad penal, pero en versión larga. Ya esto podría tardar las auditorías que no he llegado al Ministerio Público, pero sí he recuperado daño económico y he llegado hasta este nivel de informe complementario. Los mejores los he hecho tal vez en 4 meses, 4 o 5 meses.
Después hay muchas auditorías que ni en 2 años se terminan. Solamente el proceso de auditoría, sin contar el proceso de investigación. Si suponemos que el proceso de auditoría nos podría llevar, dependiendo, entre 1 año a 2 años, el proceso de auditoría, el proceso ya de investigación en el Ministerio Público también podría llevarnos, no sé, podría llevarnos igual en 1 año, hasta podría llevarnos 10 años y tal vez mucho más. Entonces vean que ir por este camino penal también es muy largo. Y a eso tiene que valorar el auditor, los gerentes, la estrategia que va a implementar. ¿Por qué camino ir? Por ir por este camino, llegar a un arreglo. Los delitos no deberían arreglarse, pero sí dependiendo también de las personas, ¿no? Aquí tenemos el camino corto, ya el camino corto que les voy a explicar el informe. Cuando estamos haciendo un proceso de auditoría y establecemos indicios de responsabilidad penal y tenemos evidencia competente, podríamos ya no terminar la auditoría y hacer un informe circunstanciado. Pero aquí estamos hablando de un informe circunstanciado borrador. Ese borrador lo remitimos al legal para que nos emita un informe legal. Si nos ratifican que sí hay indicios de responsabilidad penal, sacamos un informe circunstanciado en limpio. Una vez que sacamos el informe circunstanciado en limpio, lo pasamos a la autoridad legal, es como el informe complementario. Entonces, se termina de esa manera, pasamos a la autoridad legal le emite su memorial y va al Ministerio Público. Este camino es el camino corto, eso se podría hacer en mucho menos tiempo. Podríamos hacer en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces vean que prácticamente hecho la ley, hecho la trampa, como dicen algunos, ¿no? Prácticamente ya los auditores prefieren ir por este camino. Se prefiere ir por este camino, pero ojo, tiene también sus ciertas limitantes, ¿no? Porque si este informe circunstanciado no está relacionado al objeto de la auditoría tiene que continuar. Eso hemos establecido en retiro de la auditoría, en las normas de auditoría especial. Entonces, este es el camino corto y el otro es el camino largo. Un camino corto podríamos hacer en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y el camino largo nos podría tardar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, depende de la efectividad de los auditores. Entonces, prácticamente ya la mayor parte de los auditores van por este camino corto. Y el otro es muy largo y muy insulso. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración para entrar al informe circunstancial? Al camino corto, el modelo de informe circunstancial. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración? Ya, no hay aclaraciones. Pasamos a lo que es el informe, al procedimiento para la elaboración del informe circunstancial. Esta normativa se llama procedimiento. La otra se llamaba guía. Ya, guía, procedimiento, guía, lo más correcto debía ser guía. Es que implícitamente te da un procedimiento también. Ya, más que procedimiento, aquí también es un modelo. Podríamos verlo como guía, pero ya no quiero entrar en ese tecnicismo de que si es guía, que es procedimiento o es un reglamento. Y ahí eso ya se debería adecuar o deberíamos manejar esos términos con mucha más precisión. Pero aquí hablamos de procedimiento, pero en el fondo también es un modelo de informe circunstanciado. ¿Y en qué consiste este informe circunstanciado? ¿Qué reglamenta? Es una guía también, es una guía. Esta es la que vamos a ver. Está todavía vigente, es del año 2000, del 2013. Entonces tenemos dos versiones. Actualmente tenemos un reglamento para hacer informes con responsabilidad, con informes con indicios de responsabilidad, y tenemos un informe circunstanciado. Este es un poco el camino largo y este es el camino corto. Ya están abrogados el que hemos estudiado y había otro reglamento para hacer informes, también está abrogado. Ya el que está vigente es este. Pero en lo técnico sigue siendo prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver este informe circunstanciado, este camino corto, para no hacer todo el informe preliminar complementario. Ya, este informe, este reglamento, este procedimiento de informe circunstanciado,
¿Cuál es su objetivo? Es regular y describir las actividades y responsables de la emisión de los informes circunstanciados. Entonces, lo que trata de es igual de normalizar, de uniformar cómo cómo va a ser la estructura de este informe y cuál debería ser el procedimiento o el camino a seguir para hacer el informe circunstanciado. Si bien ya está establecido en las normas, en el retiro de la auditoría, la elaboración del informe circunstanciado, algunos elementos, el contenido del informe circunstanciado, en este procedimiento ya se establece con mucha más precisión cómo debería ser cuál debería ser el contenido del informe de auditoría. La emisión del informe circunstanciado, ¿cuándo procede el informe circunstanciado? Esto es importante establecer. ¿Cuándo hacemos informe circunstanciado? No en todos los casos. El informe circunstanciado corresponde cuando el auditor gubernamental esto es versión pública, ya en versión privada se puede hacer muy similar a esto, también se puede hacer. Se puede hacer un informe preliminar, no se llamaría informe preliminar. Informe de auditoría forense, se podría llamar en el sector privado, y también se podría dar un informe circunstanciado, también se podría hacer. Es decir, un informe ya anticipado o no después de que termine la auditoría, antes. El informe cuando la ejecución de auditoría o al momento de realizar el relevamiento de información. Cuando estamos realizando la auditoría o estamos realizando el relevamiento de información, ya podemos emitir un informe circunstanciado ¿qué pasa? Cuando tomamos conocimiento de un hecho, cuando tenemos conocimiento de un hecho o ya vemos ciertos hechos documentalmente y de acuerdo a la valoración del auditor configuran ya varios tipos penales. Es decir, ya cuando estamos revisando preliminarmente los papeles ya identificamos que hay tipos penales y tenemos evidencia suficiente y competente, podemos proceder a hacer un informe circunstanciado directo y a no hacer todo el proceso de auditoría. En el caso de un trabajo de auditoría, el auditor gubernamental podrá abstenerse de la emisión del informe de auditoría. ¿Qué me está diciendo? Que cuando estoy haciendo una auditoría y si ya tengo evidencia, podría ya no hacer la auditoría. Ya, y me voy por el camino del informe circunstanciado. Cuando los aspectos o hechos examinados e identificados presenten indicios de responsabilidad penal. Y solamente estamos hablando en penal, solamente podríamos hablar esto en penal y en administrativo. En civil no es aplicable esto. Ya se llama nota administrativa en materia administrativa y en materia penal, con indicios de responsabilidad penal, se llama informe circunstanciado. Ya podían haberlo llamado también otro nombre. Ese nombre es el que se ha creado la Contraloría. Podríamos haberlo llamado nota con indicios de responsabilidad penal, nota administrativa, también podríamos haberlo llamado. Ya porque el solo hecho de llamar informe podría truncar nuestro proceso. ¿Por qué? Porque un informe tiene que ser siempre validado o tiene que llevarse a un proceso de aclaración. Entonces, dice, cuando los presentan indicios de responsabilidad penal, debiendo en tal situación elaborar el correspondiente informe circunstanciado. Pero cuando tenemos evidencia suficiente para poder ya cesar la auditoría o hacer el informe. Por otra parte, cuando un acto o hecho no afecte al trabajo de auditoría propiamente, se debe apartar el acto o hecho que da lugar. Les explicaré esta parte con la siguiente diapositiva y en versión dibujo. Ya, todo esto sale de las normas de auditoría especial. ¿Por qué hemos visto eso en las anteriores clases? Porque ahí nos está normando cómo debemos hacer la auditoría con indicios de responsabilidad penal o algún tipo de indicio de responsabilidad. Entonces estamos hablando del informe circunstanciado. ¿Qué nos decía la norma, el retiro de auditoría? Es que nosotros podríamos retirarnos la auditoría, no terminar la auditoría y hacer un informe circunstanciado. ¿Cuándo? Cuando en esta etapa del relevamiento de información encontramos indicios de responsabilidad penal y tenemos evidencia suficiente y competente y podemos hacer directamente el informe circunstanciado. Cuando en la planificación encontramos indicios de responsabilidad penal y tenemos suficiente evidencia y competente, también hacemos el informe circunstanciado. Cuando estamos ejecutando la auditoría y encontramos ya elementos suficientes y competentes para llevar a proceso penal a los involucrados, directamente también hacemos el informe circunstanciado. Entonces, en esas hipótesis se hace el informe circunstanciado. Eso es lo que me está diciendo esa parte de la teoría.
Pero ¿qué pasa si el informe, los hechos que hemos identificado como indicios de responsabilidad penal, no estás relacionado al objeto de la auditoría? Si no estás relacionado al objeto de la auditoría tiene que continuar. Tiene que hacerse el informe de auditoría porque si yo estoy revisando apropiación de ingresos y encuentro falsificación, por falsificación puedo hacer este informe. Por apropiación de activos podría ser este informe circunstanciado, pero como mi objetivo era identificar apropiación de ingresos y no está relacionado este informe circunstanciado con ese objeto de auditoría, yo tengo que continuar hasta llegar a concluir si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Entonces la auditoría continúa, espero que eso me comprenda. ¿Qué determina para ya no hacer la auditoría si estás relacionado al objeto o no? Entonces, si estás relacionado al objeto, con el informe circunstanciado terminamos la auditoría, fin de la auditoría. Ya no necesitamos hacer nada de esto. Ya entonces nos quedamos con relevamiento o en plena planificación y nos terminamos con informe circunstanciado. Pero si este informe circunstanciado, los hechos no están relacionados al objeto de la auditoría, tenemos que continuar con la auditoría. Tenemos que planificar, ejecutar y comunicar los resultados. Porque si estoy haciendo de una cosa, es porque les he dicho que en auditoría forense o en indicios de responsabilidad penal se parte de una hipótesis. Y esa hipótesis ya dice apropiación de ingresos. Y si aquí encuentro apropiación de activos de otra cosa, nada que ver. Entonces es un trabajo, el informe circunstanciado va a terminar por un lugar y la auditoría va a terminar también por otro camino. Eso es lo que me dice esa parte de la teoría. Ahora, ¿cuál es el contenido del informe circunstanciado? No estoy muy de acuerdo en esta estructura. Pero en el fondo es prácticamente lo mismo. Hay que saberlo adecuar esta guía o esta estructura. El contenido, ¿qué contenido tenemos? Antecedentes. Vean que aquí no está hablando del encabezado. Tiene que tener un encabezado en el formato, sí, ese es parte del formato. Pero del contenido del informe estamos hablando ya de antecedentes. Ya, es muy similar a la auditoría preliminar. ¿Tenía antecedentes? Sí. Acá los antecedentes pueden variar, todo ese tema es una denuncia, estamos haciendo un relevamiento de información, se han identificado hechos con indicios de responsabilidad penal, por tanto pasamos a elaborar o hacer el presente informe circunstancial o exponemos los siguientes hechos que se han identificado en esas fases de la auditoría. Ya el contenido dice, tendría que tener una relación de hechos, debería tener una descripción de la normativa vigente, las irregularidades detectadas, daño económico, autores y partícipes. Todo esto es prácticamente el trabajo realizado. En materia jurídica esto se llama relación de hechos. Es lo mismo, son diferentes términos nada más que se manejan, pero es lo mismo. En el fondo, toda esta parte que estamos señalando es el trabajo realizado por el auditor, los hechos identificados, los hechos irregulares, ¿no? Y por último tenemos que tener una conclusión y recomendación. Es muy similar al informe de auditoría o informe preliminar. Cuando hablamos de recomendación, como termina acá, la recomendación nuevamente, ¿cómo tiene que terminarse? Eso vamos a ver. La recomendación va a terminar con remisión a la autoridad legal, y esta tiene que remitir al Ministerio Público. Ya ese es por eso es camino corto. Entonces esa estructura, que debería contener estos puntos, todo eso, se establece en este procedimiento. Ahora veamos que, resumidamente, qué debería tener estos puntos. En antecedentes, veamos lo más importante. A ver, en antecedentes expondré las circunstancias que motivan la emisión del informe. ¿Por qué estamos haciendo este informe circunstanciado? El origen, nuevamente. El otro, el informe, el origen de la auditoría. Aquí también va a entrar el origen, por qué se está haciendo este trabajo y el origen, por qué estamos yendo por este camino. Entonces, señalando si el mismo deviene de una auditoría o de un relevamiento de información. Normalmente esto debería venir de un relevamiento de información o de un proceso de auditoría que estamos haciendo, pero que ya hemos identificado y ese es el motivo por qué estamos haciendo el informe circunstancial. Entonces, ahí están los antecedentes, el origen de la auditoría. Vamos a ver un modelo
con responsabilidad administrativa, que es idem a este modelo. ¿Ya? Pero ya vamos a encajar mucho mejor esta estructura, ya se lo hace de diferente manera. Lo importante es que se tenga los elementos que señalan aquí. Por ejemplo, en relación de hechos, se deberá exponer de forma ordenada las actuaciones sujetas a análisis. ¿Ya? ¿Qué hechos están sucediendo? Y vamos a ver en el modelo, en el título ya dice los hechos. Y se acuerdan en el anterior modelo que les he pasado de vuelos de producción, no tenían títulos. Ya, entonces, estos hechos yo los expreso como títulos. Y después voy mencionando qué ha sucedido y todo ese tema. Y vamos a ver cómo se puede entender mucho mejor. Descripción de la normativa. Tendría que señalarse cuál es la normativa legal aplicable y qué normas se están vulnerando. Las actuaciones realizadas. Entonces, me está diciendo que tiene que tener normativa, tiene que tener hechos, normativa, tiene que tener irregularidades identificadas. ¿Qué ha hecho mal? ¿O qué está mal? ¿Ha hecho acción o ha hecho omisión? Se habrá de identificar claramente que la conducta de los presuntos autores o partícipes se adecua a uno o a varios tipos penales. Cuando hablamos de informes circunstanciados, estamos hablando de responsabilidad penal, de indicios de responsabilidad penal. Entonces estamos hablando de tipos penales. Eso hemos llevado en el tema número 5. Vuelvo a repetir, para eso nos sirve. Porque si no sabríamos estos tipos penales o cómo se interpretan, cuál es la hipótesis, los elementos de esos delitos, no vamos a poder hacer este informe. Para la determinación de una calificación jurídica provisional y los abogados después van a tipificar. ¿Qué contenido más debería tener? Debería tener el daño económico. Cuando corresponda, se identificará. Cuando corresponda, depende del tipo de auditoría, el tipo de delito, va a haber daño económico o no va a haber daño económico. Podríamos ir también que el daño económico lo llevemos a otro informe de auditoría, y eso ya es estrategia del auditor. Se definirá el daño económico que hubiera provocado a la entidad, sea de forma exacta o aproximada. Debería ser casi lo más exacto, ¿no? O simplemente la afirmación que sí se produjo un daño económico y después cuantificar, si es que es urgente, digamos, sacar el informe. Lo ideal sería que también cuantifiquemos el daño económico, indicando que existe una imposibilidad material de realizar la cuantificación, excepto cuando no podamos cuantificar el daño económico. Por ejemplo, en sobreprecios es un poco complicado identificar el daño económico, ya porque los precios son variables. Entonces, dependiendo del caso de auditoría, se podría identificar claramente el daño económico o no. Una apropiación, por ejemplo, si alguien se ha apropiado, por ejemplo, Pari, si han hecho bien el trabajo los auditores, ¿cuánto se ha llevado? Pari del Banco Unión se ha llevado 36 millones. Así, exacto. Ya, pero si hablamos de daño económico, a ver, daño económico que de los respiradores está medio difícil de establecer una cuantía, cuánto es el verdadero daño económico. O podría ser el total, podría ser también el total y el daño económico es el total. Ya, pero si hacemos diferencial, porque si han comprado con sobreprecios, el producto está siendo utilizado en la institución. Entonces, cuantificar el daño económico podría ser un poco más complicado, más complejo. Entonces, todo dependiendo del caso. Conclusiones y recomendaciones. Primero, vamos a concluir si hay responsabilidad o no hay. Si hay indicios de responsabilidad penal, concluimos. Y qué delitos y qué han hecho y quiénes son los autores. Y la recomendación es que va a ir, a ver, aquí dice la unidad legal ya. En virtud de lo analizado se emitirá una conclusión. Ya no te está explicando ahí cómo es la conclusión. Ahí se va a establecer los indicios de responsabilidad. Es la conclusión. Tenemos que establecer que hay indicios de responsabilidad penal. Indicios de responsabilidad penal. Ya, y se recomendará la remisión de antecedentes. Esta sí ya está redactado bien, dice. La remisión de antecedentes a la unidad legal. Ya, entonces esos antecedentes, estamos diciendo que estos antecedentes tienen que irse a la unidad legal para que la elaboración del informe de opinión, aquí también hay pareciera que el informe circunstancial se hace antes, en el limpio, se lo manda legal, hace la opinión legal y ellos lo derivan al Ministerio Público, pero normalmente no sucede así. Ya lo que hacemos es un informe borrador, pedimos opinión legal y una vez que tenemos la opinión legal y ratifican que hay indicios de responsabilidad penal, emitimos el informe circunstancial. En ese informe circunstancial la recomendación ya no va a ser muy similar a esto. Ya vamos a remitir a la unidad legal para que la unidad legal remita la denuncia al Ministerio Público. Esa es la forma de concluir.
Entonces vean que todavía estos modelos tenían algunos problemitas todavía, no estaba muy claro, digamos, el enfoque o la redacción, y por eso es que se han ido sacando nuevas versiones y el último reglamento ya te va clarificando especialmente el procedimiento. Sin embargo, cuando el informe circunstanciado se origine en esa unidad, en la legal, no necesitan informe legal, pero ya este es otro asunto para los abogados, esto no nos interesa, es más, debería sacarlo. Y entonces, tiene todo el mismo contenido que un informe preliminar, pero no tiene que llamarse informe preliminar. ¿Por qué? Porque si hacemos informe preliminar, eso ya se va a un proceso de aclaración. Lo que estamos tratando es de que no se vaya por ese camino. Un poco lo ha buscado la trampa a la Contraloría. Ya lo ha buscado la trampa al artículo 35 y al proceso de aclaración de la Ley 178. Nota, el informe circunstanciado debe estar acompañado con documentos de prueba. Todos los informes con responsabilidad tienen que estar acompañados con documentos de prueba. Estos documentos de prueba, hoy en día se habla de legajo de fotocopias legalizadas o legajo de pruebas. Ya documentos de prueba consideran un legajo en fotocopias legalizadas debidamente foliadas. Ya tienen que estar foliadas, trabajadas por el auditor, que primordialmente deberán respaldar cada una de las irregularidades. Alguien se ha apropiado, tenemos que demostrar que se ha apropiado, que ese funcionario es responsable, que ha cobrado tanto y nunca entró al depósito, como hemos visto en el tema número 5. Entonces, toda esa parte, que el tema número 5 que hemos visto cómo hacer, aquí ya se aplica en versión informe. Entonces, tiene que estar documentado por papeles legalizados. Ya, informe, podría tener el informe circunstanciado, podría tener un informe técnico. Lo que hemos dicho, dependiendo del tipo de auditoría, podríamos solicitar un informe de un ingeniero, sí o sí tenemos una opinión legal, es obligatorio. Después podemos utilizar otros tipos o otros informes técnicos más de respaldo. Ingenieros, informáticos, no sé si el auditor decide ver alguien especialista en grafología, en huellas, en eso, que yo no los relaciono mucho, ya eso ya es más peritaje, y ese peritaje es mejor que lo haga el fiscal y no tanto el auditor, excepto cuando una firma a otra firma es muy diferente, ahí sí podríamos, digamos, no sabemos quién ha firmado y a quién hacerles responsable, ahí sí podríamos pedir, queremos una opinión técnica, quién ha hecho esto, o si tienen los rasgos y que son la misma firma o la persona lo ha firmado. Eso tal vez podríamos solicitar cuando ya han actuado de mala fe, digamos, las personas. Y por último, vamos a ver, antes de ver el ejemplito, vamos a ver el de un memorial de denuncia o querella. Y ahí esto ya los abogados también dominan, esto es más abogado, para los abogados, ya generales de ley, quién está denunciando. Es relación circunstanciada de los hechos, así debería ser. Relación circunstanciada de hechos y muy similares en auditorías, relación de hechos o trabajo realizado, o hechos identificados, ya depende del nombre que uno lo quiera llamar. Subpunción de las conductas a varios tipos penales. Estas conductas, eh, qué delitos están subsumiendo, ya eso, o han cometido. Menciona el informe circunstanciado, es decir, el abogado va a utilizar el informe circunstanciado, el informe legal, si hay informe técnico, los documentos de prueba los tiene que hacer casar con su memorial. Y por último, esto ya está casado, estos hechos con todo el trabajo de auditoría, generales de ley, petitorio, el procesamiento, la sanción y el domicilio del que está denunciando. Entonces, vean, cuando hacemos un memorial es muy similar o más resumido de la auditoría. Aquí está el punto este sería el punto número 2 de nuestro informe. Punto número 2 del informe. Este es el punto número 2. Ya eso es lo más importante. Ya, esto va a ser muy similar a esto, relación de hechos. Y la tipificación va a estar con la conclusión y con la conclusión. Entonces vean que el contenido muy similar. Veamos ahora el procedimiento final de un informe circunstanciado. Hemos dicho que estamos haciendo un proceso de auditoría, identificamos evidencia suficiente y competente. Si identificamos evidencia suficiente y competente para hacer un informe o identificamos responsabilidad penal, hacemos un informe circunstanciado borrador
el legal nos emite el informe legal. Con ese informe legal establecemos que sí hay, terminamos un informe circunstanciado con responsabilidad penal. La recomendación va a ir que vamos a remitir a la autoridad legal competente. Esta autoridad legal competente va a realizar el memorial como hemos establecido en la diapositiva anterior, y con todo eso se va a mandar, ¿a dónde se va a mandar? Al Ministerio Público. Eso es la auditoría forense, propiamente dicho, ya en versión corta. Y el otro es en versión larga, igual va al Ministerio Público. Ya, ese es personalmente tengo yo estos conceptos y esta forma de pensar, ya, porque cuando haces dentro de un proceso de investigación ya es peritaje, no es auditoría propiamente dicho. Esto es la auditoría propiamente dicho. Entonces, con esto termina la auditoría especial. Tenemos algo más de tiempo, vamos a ver un caso práctico de informe, pero este caso práctico es nota administrativa. Es nota administrativa, pero el contenido debería ser muy similar. Por si acaso, en modelo de nota administrativa no hay modelo de nota administrativa. Ya no hay modelo de nota administrativa, pero esto es, yo más o menos lo hago como un informe preliminar, que utilizo la guía de informes, la que ya está vencida, el modelo de informe preliminar, y también utilizo el procedimiento de informe circunstanciado. Entonces, igual son circunstanciados. Entonces, estos reglamentos o estos modelos los aplico en materia administrativa. Ya, pero yo los voy adecuando en base a las necesidades, pero es muy similar. Les he dicho que el informe preliminar debería ser, el preliminar debería ser muy similar, al informe circunstanciado, sí, debería ser. Entonces, este modelo es muy parecido a un informe preliminar y es un mix entre informe preliminar e informe circunstancial. Ya, cuando hablamos de responsabilidad administrativa, es sanción también. Igual, estamos en el derecho sancionatorio. Y cuando hablamos de penal, también es sancionatorio. Por tanto, prácticamente sus principios, todos son muy similares. Entonces, si bien esto es administrativo, veamos el título, dice: se emite antecedentes por la solicitud y autorización de fondos en avance para el colocado de cielo falso, y vean que esto es de fecha súper próxima, ya de hace un mes, creo. Ya esto ha tardado, y esto les había comentado, ¿no? Que esto tenía que salir. Ya, pero vean, por estrategia, por ejemplo, yo voy primero al tema administrativo, a la sanción más directa, más rápida. Y esto ya está en proceso. Ya dice, entrega de fondos sin cumplir normas. Ya, sin cumplir normas. Esto, probablemente esto les dé como trabajo final. Ya, esto ustedes lo van a convertir en penal. Esto lo pueden convertir en informe preliminar, o lo pueden convertir en informe circunstancial. Entonces, eso es lo que ustedes van a, probablemente les dé este trabajo. Y ahí ustedes lo van a convertir en versión penal. Esta es en versión administrativa, pero les he dicho que es muy IRE. Ya, entonces, vean, el modelo no nos hablaba de encabezado. Ya, este es el encabezado muy similar al informe preliminar, ¿se acuerdan? DA, referencia y fecha. Y podría tener un código más, ya, nota interna. Ya, pues como esto es una nota interna. La diferencia en informe circunstanciado, aquí entraría informe circunstanciado. Y como tiene un informe circunstanciado, va a entrar un código, y ese código se va a repetir en todas las hojas. Eso nos decía en la guía para hacer informes. Veamos, el primer punto eran los antecedentes. Y los antecedentes nos decía de dónde viene el origen. Esto es muy similar a lo que les he dicho al informe circunstanciado. Vean, dice esta solicitud normalmente son denuncias, solicitudes, las auditorías
con indicios de responsabilidad penal, forense. Ya dicen, atención a la solicitud realizada. Ya la AMA ha hecho una solicitud en la que solicita informe sobre la autorización del Fondo Senavance para la contratación de colocado de cierre falso. Asimismo, denuncia esta cotización tendría indicios de sobreprecio. Ya entonces sí hay una hipótesis de que hay un delito ya. Hay un delito. Por eso esto es, tranquilamente se puede aplicar responsabilidad penal. Lo que hay que modificar es el modelo. Que además dicho importe de 21.000 no fue publicado en el SICODES, motivo por el cual solicita esta unidad de auditoría interna emite el pronunciamiento o su recomendación. De la revisión de antecedentes, ahí estoy diciendo, de la revisión de antecedentes, ¿qué estoy diciendo? Que solamente de haber revisado los antecedentes antes de la planificación, ya he establecido hechos que denotan ya ciertas irregularidades. Se establecen irregularidades en la solicitud de autorización del cielo falso. Entonces, es el origen. Decía, yo tengo que justificar por qué estoy haciendo este trabajo. Y ahí estoy justificando de que de la revisión de esta documentación he identificado ya hechos irregulares. Como les he dicho, la administrativa con penal son muy similares. Entonces, he establecido hechos. ¿Qué estoy poniendo como título acá? Veamos. Estoy poniendo como título hechos observados. Dicen relación de hechos. ¿Qué decía el informe preliminar? A ver, no me acuerdo. ¿Qué decía? Irregularidades. Acá está. Relación de hechos también decía. Relación de hechos. Y yo que le he puesto, vean que es un mix, ¿no? Hechos observados o relación de hechos. Pero es más, ya directo al grano yo, ya hechos que están siendo observados. ¿Sí? Podría decir también relación de hechos. Y vean cuando ya pongo un título, este es el título, ya me dice todo. Ya, el título me está diciendo, a ver, leamos. Solicitud de servicios sin cumplir con el reglamento específico y normas básicas del sistema de contratación. Han solicitado un servicio sin cumplir normas. Ya, y aquí ya vamos haciendo de qué han hecho, quiénes han hecho, todo ese tema. Vean acá una parte, decía, qué es lo que han hecho y qué personas han hecho. Aquí estamos haciendo una relación de hechos. Vean, en un solo párrafo estoy definiendo, en un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Y aquí también estoy señalando la normativa que han incumplido. Ya el reglamento específico señalaba tal, el procedimiento señalaba tal, y ellos no han hecho lo que tenían que haber hecho. Ya, incumplimiento de funciones, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, ya los delitos que ustedes lo tienen que acomodar. En eso consistiría el trabajo final que harían por 20 o por 25 puntos, por grupos de 5 personas, grupos de 5 a 10 personas. Lo ideal sería que les dé unos 5 tipos de trabajo y que esos 5 tipos de trabajo hagan grupos de 5 a 10, dos por cada modelo, para que confrontemos, o dos y los confrontamos, si han llegado a las mismas conclusiones y a la misma tipificación. Sería lo ideal y también les daría el modelo resuelto. Yo les daría el modelo resuelto. Hecho que se está observando en este modelo, por ejemplo, autorización, después de que hayan solicitado sin cumplir, pasa esta secuencia. Autorización de orden de pago sin cumplir el reglamento específico. Se ha autorizado el pago sin cumplir normas. Y esos configuran delitos penales. Ya, pero aquí estoy yendo a la vía administrativa, una vía mucho más rápida, más por varios motivos. Ya aquí tengo varios aspectos técnicos que considero. Ya, entonces aquí ya el título me dice todo, ¿no? Que alguien ha autorizado pero no ha cumplido con las normas. Se ha autorizado el pago. Ya en el fondo ha habido cosas más irregulares. Vean, aquí tenemos conclusión. Conclusión. Antes de esta conclusión podía venir la opinión legal. Ya en este caso, por ejemplo, yo lo he hecho posterior. Ya lo puedes poner antes o después. Hay un dicho, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? En una multiplicación. 3 por 5, 15, o 5 por 3, 15. Ya más o menos aplicamos eso. Pero creo que mejor debería venir antes. Ya, pero eso de antes o después es discutible, pero al fin y al cabo el contenido está.
Conclusiones, vean que la conclusión ya lo dice todo. Ya dice que estas personas, aquí estamos hablando personas, cargos, números de carnet de identidad que han hecho, dice, funcionarios de tal, por no haber programado el cielo falso o un trabajo, un servicio, por no haber realizado la solicitud en el inicio de contrataciones. Han incumplido y estamos viendo qué sanciones o qué normativas no han cumplido. Artículo 9, 11, inciso A, punto 4 del reglamento específico, artículo 1352 del decreto 181, artículos 13, 35, 45 del decreto supremo 181, artículo 232, 235 del reglamento para la responsabilidad por función pública. Ya esto yo no tenía que poner, ya me han hecho poner los abogados. Ya no estoy de acuerdo con eso, pero he dicho ya como ellos van a ejecutar, ni modo, se les pondré como su modelo. Ya en mi modelo no entraba esto. Yo entraba la vulneración, la contravención nada más, y no la reglamentación, lo normativo general. Ya bueno, pero por eso que está ahí. Después tenemos, tenemos las conclusiones, tenemos la opinión legal, lo que les decía, la opinión, después tenemos la opinión legal, podíamos haber tenido antes. Acá está la opinión legal. La opinión legal me está dando sustento a los indicios de responsabilidad que yo he sacado, a lo anterior, a la conclusión anterior que he llegado. Por eso, lo más ideal sería ponerlo antes. Entonces, la opinión legal me está diciendo ha habido tales contravenciones o tales delitos penales, entonces yo con eso estoy terminando mi conclusión. Tal vez lo más lógico debería ser arriba. Ya el tema es de que yo casi los 14, 15 años yo lo coloco después. Ya no he tenido observación porque que esté un punto antes o un punto después da lo mismo, porque yo este informe lo saco después de este informe y lo compatibilizo con este informe, porque no puedo, el abogado no puede hablar una cosa y el auditor puede hablar otra cosa, no, entonces, por eso es que el informe es ex post, el informe limpio ya. Y la recomendación, vean la recomendación, esto es, se aplica igual a informes circunstancial. En cumplimiento al reglamento para la elaboración de informes de auditoría, con indicios de responsabilidad, aprobado mediante resolución número tantos, se remita la presente nota más sus anexos y opinión legal a la autoridad sumariante. En este caso, cuando ustedes hagan en versión informe, tiene que ser a la autoridad legal. Para que esta autoridad legal, inicie el proceso. Y ahí yo le digo, yo le estoy mandando directo, es como al fiscal. Pero la autoridad sumariante es una autoridad, es como un juez, es un juez dentro de la institución. Ya, pero en informe circunstanciado mandamos a la autoridad legal para que esta autoridad legal remita al Ministerio Público. Entonces, los instrumentos lo tienen, las guías lo tienen, entonces este informe lo tienen que adecuar con las guías que les he dado. Ya si se pasan bien y ustedes trabajan con esas guías que no es mucho, son guías de 10 páginas, lo tienen que adecuar a este modelo y lo van a convertir en informe circunstanciado. Ese tendría que ser el trabajo para que ustedes vayan practicando y practiquen algo, ¿no? Porque para hacer algo de gabinete de auditoría forense. Entonces, con esto vean, este caso práctico, si bien es nota administrativa, es casi idem, es un mix entre el informe preliminar y el informe circunstancial. Son muy similares. Les he dicho, deberían ser casi iguales, deberían ser. Entonces, en este caso, prácticamente el contenido es casi lo mismo. Es lo mismo, los puntos, la estructura también es casi lo mismo. Lo que varía es el nombre nada más. Lo que varía es el nombre, el de arriba. Ya en este caso se llama nota administrativa, y en el otro caso se va a llamar informe circunstancial. Ya, pero la estructura, el contenido casi va a ser muy similar. Los hechos casi van a ser similares. Lo que va a cambiar es la tipificación, algunos aspectos de la recomendación, porque ya son otras las personas que participan. Pero después la estructura, el contenido es lo mismo. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Con eso hemos terminado
los informes o la auditoría especial en el sector público, han visto el procedimiento, las normas, han visto hasta ahí guías, procedimientos, reglamentos para hacer los informes, el contenido de informe. Lo que no tenemos en la auditoría especial es cómo planificar, cómo ejecutar evidencia competente. Eso es, eso es transversal a cualquier tipo de auditoría. Lo ideal sería que las entidades vayan ciertas guías, ciertos modelos, ciertos procedimientos, ciertas metodologías, pero eso nadie se anima a hacer. No lo hacen porque es juicio y criterio profesional de cada auditor, el cómo hacer. Y hay cada consultora o profesional de auditoría, su metodología, su método, su enfoque. Con eso hemos terminado entonces este tema y la siguiente clase vamos a pasar a lo que es el proceso de la auditoría forense. Ya eso tenemos que volar en 3 clases, terminarlo. Este informe ya está preparado, les podría ya mandar para que empiecen a hacer el informe con anticipación. Podríamos hacer una revisión antes y una revisión después para que por lo menos tengamos un buen resultado. Y ahí podría este trabajo valer unos 20 a 25 puntos. Vayan formando grupos, entonces grupos de 5 a 10 personas máximos. Lo ideal sería 5. Lo ideal sería entre 5, no menos de 5 y no más de 7, digamos. Ya en ese margen sería dejaremos de grabar, porque esto voy a subir, detener la grabación.